Hola, sean bienvenidos a este devocional. Mi nombre es Magdiel, soy de la Iglesia Propósito de Dios en Fortín, Veracruz. En esta ocasión tengo el privilegio de poder compartir este devocional con ustedes. Y en esta ocasión vamos a estar tocando el tema de la impaciencia, las consecuencias que trae la impaciencia, pero también la solución a ella, ¿sí? Porque ciertamente es algo que veremos más adelante, pero que es algo muy peligroso. La impaciencia es muy peligrosa. Y para esto nos vamos a estar basando en el libro de Génesis, Génesis 16, versículos 1 al 6. Si tiene su Biblia ahí a la mano, estaría excelente que pudiera seguir la lectura juntamente con nosotros. Dice de la siguiente manera, Génesis 16, versículo 1 al 6. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. La impaciencia, como antes mencioné, es algo muy delicado. Muchas veces para nosotros no lo es porque hemos llegado a minimizarlo. Es algo que se ha vuelto tan cotidiano en nuestras vidas que no le tomamos la importancia de vida, no le tomamos el cuidado debido más bien. ¿Sí? Somos demasiado impacientes a la hora de mostrar, a la hora de esperar resultados. Y le pido en este momento que traiga a su memoria algún momento en el que usted haya sido impaciente. ¿Sí? Y si es sincero a la hora de recordar, se dará cuenta que verdaderamente sí es algo muy común, algo muy cotidiano en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, un ejemplo que creo que a todos nos ha pasado y en lo personal me ha pasado ya en varias ocasiones. Y es cuando hacemos un pedido en alguna de estas plataformas llamadas Amazon o Mercado Libre, por mencionar algunas, hacemos un pedido, pedimos algún producto que necesitamos. A la hora de hacer el pago, la misma aplicación genera la fecha y la hora aproximada en la que va a estar llegando nuestro paquete. Pero a partir de ese momento lo que nos pasa por nuestra impaciencia es que, al menos en mi caso, empezamos a invertir varias horas de nuestro día en revisar dónde viene el paquete, si se ha movido del lugar, si tarda mucho en llegar. O algunos otros más exagerados, cuando escuchan pasar un carro en la calle, se asoman por la ventana o salen a ver si es el repartidor, cuando lo único que logramos es vernos ridículos con estas acciones, porque ciertamente no podemos hacer nada para que nuestro pedido llegue antes. ¿Sí? Nuestro pedido, nuestro paquete va a llegar cuando tenga que llegar. Nosotros no podemos controlar eso. ¿Sí? Pero es que hemos normalizado tanto la impaciencia que ya no nos es extraño que seamos así, ya no nos es preocupante. Y el problema es que cuando vamos a la raíz, cuando vamos más profundo de la impaciencia, nos damos cuenta y nos podemos dar cuenta, y le pido que en este momento analice para que se dé cuenta que así es. Cuando nos vamos a la raíz de la impaciencia, nos damos cuenta de que esa raíz, ese cimiento, el motivo por el cual somos impacientes es la incredulidad. ¿Sí? La incredulidad es el cimiento de toda impaciencia. Es por esto que para Dios
es algo verdaderamente grave que nosotros seamos impacientes. Y es por eso que podemos ver ejemplos en la Biblia, podemos ver ejemplos también en muchos escritos en los que Dios trata con esa impaciencia del hombre. Y espero que también trate con nuestra impaciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta impaciencia hace que dudemos de Él, que dudemos de su veracidad, que dudemos de su carácter tan perfecto. ¿Sí? Pero esto pasa porque nosotros percibimos las cosas como algo imposible o poco probable, ¿sí? O en algunos casos, como lo acabamos de leer con Abraham, y si usted continúa leyendo la historia, se dará cuenta que Abraham lo que tenía era que consideraba algo complicado el proceso, el camino a lo que Dios le había prometido, ¿sí? Y esto muchas veces nos provoca una frustración, lo cual genera la impaciencia. Ahora, creo que todos en algún momento hemos llegado a decir, voy a dejar de ser impaciente, ¿sí? Ya no voy a ser impaciente, voy a empezar a ser más paciente con todas las cosas que suceden. Pero la verdad es que las mayorías de las veces, la mayor parte de las veces, lo único que logramos es negar que nos sentimos frustrados o que nos sentimos preocupados. Pero la raíz, el problema sigue estando ahí. No tratamos con el problema, solo tratamos con lo superficial. Y obviamente, si no atacamos la raíz del problema, nunca vamos a poder solucionarlo. Y es que normalmente nosotros como humanos solemos idealizar las cosas, solemos soñar con nuestra vida, solemos planear nuestra vida, solemos proyectar nuestra vida según lo que nosotros anhelamos. Y ante esos anhelos que tenemos, esos sueños que tanto deseamos, empezamos a trazar nuestro camino, empezamos a trazar nuestros objetivos a fin de que podamos cumplir eso que tanto anhelamos, que tanto deseamos. El asunto es que a todos nos llega un momento en ese proceso en el cual nuestros objetivos se ven obstaculizados, ¿sí? Se ven obstruidos por cosas que muchas veces están fuera de nuestras manos, que nosotros no las provocamos y que no podemos hacer nada para solucionarlas, ¿sí? Pero ante estos problemas que a todos nos llegan, solo vemos dos opciones a tomar, ¿sí? No son las únicas dos opciones que existen, cabe aclarar, pero son las únicas que vemos en el momento y son obviamente las que las personas podemos ver que toman cada vez que se encuentran obstaculizados sus deseos. Y la primera opción que siempre hay es la de abandonar todo, renunciar a lo que deseamos, ¿sí? Renunciar y abandonar toda esperanza. Y la verdad es que lo único que logramos con esto es obtener amargura, ¿sí? Porque nosotros al voltear y mirar el pasado, nos veremos con esos sueños frustrados y eso provoca una herida en el corazón que provoca esa amargura. Y esa amargura, si no se sabe tratar, la cargarán y la cargaremos por mucho tiempo. La otra opción que siempre vemos ante esos obstáculos es el tomar decisiones extremas, ¿sí? Decisiones arriesgadas y precipitadas, impulsivas, que obviamente no van a ser buenas decisiones, ¿sí? Porque en ese momento la única motivación que tenemos es ver un avance, aunque es un avance falso, pero queremos ver un avance que dirija hacia nuestras metas, ¿sí? Así sea que tengamos que llegar a las últimas consecuencias con estas decisiones. Y obviamente es porque uno en ese momento está cegado por las emociones, que si bien las emociones y los sentimientos son buenos, en muchas ocasiones como estas, en las que estamos hablando de una frustración, que estamos hablando de la impaciencia, muchas veces terminan siendo contraproducentes, ¿sí? No son un buen parámetro las emociones y los sentimientos para tomar decisiones. Ahora, antes de continuar y dar una solución a este problema de la impaciencia, quiero mostrarle un ejemplo de
una persona, de un hombre que fue impaciente, ¿sí? Y obviamente las consecuencias que este acarreó. Este relato se encuentra en el primer libro de Samuel, allá en su capítulo 13, en el cual usted le puede dar lectura más adelante. Ahorita por cuestiones de tiempo yo se lo voy a resumir. En esta ocasión la escritura nos está narrando que el pueblo de Israel con el rey Saúl al frente se encuentran en una batalla con el pueblo de los filisteos. Sí, aquí el problema es que los filisteos eran un pueblo muy numeroso y los israelitas, al ver que eran demasiado numerosos y que llevaban de alguna manera las de perder contra ellos, empiezan algunos a desertar dentro del ejército de los israelitas. Hay unos que empiezan a entrar en esa duda, y para esto el profeta Samuel le había dado instrucciones al rey Saúl que antes de que ellos pudieran, el ejército israelita, atacar a los filisteos, tenían que esperar los 7 días al profeta Samuel para que él ofreciera un holocausto a Dios, una ofrenda, y así ellos pudieran enfrentar a los filisteos, ante lo cual, en lo personal, creo que Dios les hubiera dado la victoria. El asunto aquí fue que Saúl, al 7.º día que el profeta Samuel le había dicho que iba a llegar, como veía que se estaba haciendo tarde, que no llegaba el profeta Samuel, él en su desesperación, en su impaciencia, en su incredulidad, él tomó el holocausto y lo ofreció. Y justo en ese momento es cuando llega Samuel y lo regaña porque había hecho una locura. ¿Por qué? Porque Saúl no tenía la autoridad para ofrecer ese holocausto, esa ofrenda. Por lo tanto, a partir de ese momento empieza la caída de lo que fue el reinado de Saúl. ¿Por qué? Porque Dios había destituido a Saúl del reino, como lo menciona la Escritura. El rey Saúl era un hombre demasiado imponente, ¿sí? Físicamente hablando, pero él fue impaciente, lo podemos ver en este relato, como lo mencionaba. Y obviamente, como le menciono, si revisamos el problema de esa impaciencia, fue su incredulidad de Saúl lo que le llevó a hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no confiaba en Dios. Tenía incredulidad en su corazón. Él estaba confiando en sus propios medios, en sus fuerzas, cuando lo único que tenía que hacer era esperar a que Samuel llegara. ¿Por qué? Porque Dios iba a pelear esa batalla por ellos. Ahora, por su contrario, por su contraparte, viendo el otro lado de la moneda, como decimos coloquialmente, un hombre que demostró ser extremadamente paciente fue David, el cual sufrió grandes aflicciones, ¿sí? Las cuales para nosotros son difíciles de imaginar, pero él, aún con ese dolor, con esa angustia, con esa desesperación, supo ser paciente. Cuando Saúl quería matarlo, porque David, debemos recordar que, su primera aparición en la escritura es cuando mata a aquel gigante de los filisteos, precisamente. Él, al hacer esa gran hazaña, él se empieza a llevar el crédito de muchos logros, ¿sí? Ante lo cual, pues, el rey Saúl, que en ese entonces estaba reinando, empieza a sentir celos, empieza a sentir envidia y empieza a perseguir a David para matarlo, ¿sí? Pero David, aún teniendo al rey sobre él para matarlo, él supo ser paciente, él supo esperar en Dios. También David, cuando su hijo Absalón quiso voltearse contra él para quitarle el reino, también supo ser paciente, supo confiar en Dios. Y creo que entonces ahora sabrán por dónde va la solución contra la incredulidad, precisamente contra la impaciencia. Y es que esto de la paciencia no es algo que vamos a cosechar de un día para otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una guerra contra la incredulidad lo que vamos a estar enfrentando, ¿sí? Es una constante batalla del día a día, porque la paciencia
es aprender a quedarnos quietos cuando Dios nos dice, quédate quieto, ¿sí? La paciencia también es saber caminar, saber moverse. Cuando Dios dice, adelante, puedes hacerlo, adelante, camina, ¿sí? Ir avanzando conforme Dios va indicando, eso es paciencia también. Y esta solo se puede forjar por medio de la palabra de Dios. La única forma de ganar la batalla a la incredulidad es tomando la espada del Espíritu, ¿sí? Que es la palabra de Dios. Ahora, en otras palabras, la incredulidad morirá a medida que nosotros nos acerquemos más a la palabra de Dios, ¿sí? A medida que nosotros conozcamos a Dios. Abraham no conocía a Dios al principio. Es por eso que comete este error de tener un hijo con la esclava de su mujer, porque no confiaba en que Dios le daría un hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocía a Dios, no conocía su carácter, no conocía que Dios es un Dios veraz y que no falla su palabra, ¿sí? Pero a medida que pasaron los años, a medida que Abraham se relacionaba más con Dios, que hablaba con eh, él fue conociendo a Dios, él fue conociendo ese carácter de Dios. Y entonces, más adelante, en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento de la Biblia, se menciona a Abraham y a muchos otros personajes, a muchos otros hombres, como héroes de la fe, hombres que supieron creer en Dios. Aunque al principio tenemos este error, digamos, garrafal de Abraham, más adelante podemos darnos cuenta que Abraham, conforme fue pasando ese tiempo y relacionándose con Dios, él pudo desarrollar esa fe, él pudo creer y confiar plenamente en Dios. Sí, ahora, para terminar, ¿cómo nosotros podemos llevar a la práctica esto? Sí, como lo mencionaba, no hay otra forma más que ser intencionales y acercarnos a la palabra de Dios. Hay muchos planes en internet acerca de la lectura de la Biblia. Hay planes que nos llevan de la mano a leer toda la Biblia en un año. Hay otras formas más tranquilas de leerla, que podría ser que usted se agarre un libro de la Biblia y comience a leerlo, comience a estudiarlo. Hay muchos comentarios bíblicos. El asunto es que empiece a relacionarse con la palabra de Dios, que empiece a orar. Quizá las primeras veces usted no sepa qué orar, usted no tenga la idea de cómo acercarse a Dios, pero conforme usted lo haga, conforme usted vaya haciéndolo, conforme usted vaya estudiando la palabra, el mismo Espíritu Santo que Dios ha prometido y que ha dicho que está con nosotros, Él mismo nos irá guiando y perfeccionando nuestro entendimiento de la palabra, irá perfeccionando nuestro acercamiento a Dios, nuestras oraciones las irá perfeccionando. El asunto es que seamos activos, ¿sí? Que seamos intencionales y que podamos llevar a cabo este plan, ¿sí? Y no hay más que eso, más que ser intencionales, más que acercarse a la palabra de Dios. No hay pasadizos mágicos, no hay atajos en esto. Uno tiene que ser intencional. Y sin más, esto es lo que técnicamente quería compartir con ustedes, es lo que pude preparar para ustedes y espero que les sea de utilidad, que sea de apoyo y ánimo para ustedes para que puedan acercarse y conocer más a Dios. ¿Sí? Y vamos a dar gracias por este tiempo, este devocional que Dios nos ha permitido tener. Sí, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta hora que nos permites tener este devocional. Te damos gracias porque hablas a nuestras vidas. Podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, ayúdanos en este proceso de ser pacientes. Ayúdanos a cada día a ser más como tú. Sí, a confiar más en tu carácter, a confiar más en lo que tú eres, en quien tú eres. Señor, ayúdanos a confiar más en ti. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo
amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención y nos estamos viendo en un siguiente devocional.